¡Está muerto!, pensé, dándome cuenta por fin, de pie junto a su cuerpo. ¿Qué voy a hacer? Y la verdad, no tenía ni idea. El asesinato era un delito grave. Había visto los documentales de crímenes reales. Sabía cómo funcionaba esto. El asesino siempre es atrapado. Pase lo que pase. Yo soy un asesino. Miré a mi alrededor. Estamos en un pequeño claro en el bosque al este de mi casa. Un bosque al que nunca entraba nadie, que era parte de la razón por la cual lo hacíamos. Era para que pudiéramos hacer lo que quisiéramos. Ya sabes, desafíos estúpidos, juegos, ese tipo de cosas. Cosas para reírse. Pero yo no me reía, y Josh, ciertamente tampoco. Volví a mirar su cuerpo. Era horrible. Su ropa estaba rota y hecha jirones y tenía la cara abierta de una forma horrible por el lado izquierdo de la cabeza. Había que entrecerrar mucho los ojos para creer que tenía un aspecto remotamente humano. Sentí otra punzada de adrenalina. Tengo que ser inteligente. Tengo que hacer que esto desaparezca. Tengo que hacerlo. Me desplacé hacia mi izquierda. Aquí había una zanja de unos 2 metros de profundidad, poco profunda por un lado, rocosa por el otro. Miré hacia atrás, hacia la bicicleta de Josh, y empecé a reconstruir la historia. Tal vez, pensé, tal vez él estaba montando su bicicleta aquí abajo, se distrajo con algo, tal vez se metió en estas rocas afiladas. A lo largo del lado poco profundo de la zanja, había un poco donde el borde se volvió hacia arriba, como una rampa. Bien, pasó por aquí, por esta rampa, se distrajo, golpeó las rocas. Fue lo único que se me ocurrió. Tal vez las rocas afiladas le cortaron la cara así. Podría ser un poco increíble. Fue lo mejor que se me ocurrió. Respiré hondo y levanté a George. Era más pesado de lo que pensaba, y casi resbaló en la tierra mojada mientras me lo subía al hombro y lo colocaba con cuidado en la zanja. Intenté que pareciera que se alejaba arrastrándose. Probablemente no había muerto de inmediato. Satisfecho con su posición, centré mi atención en la bicicleta. Todavía estaba impecable, ya que él y yo habíamos parado y apoyado la bicicleta contra un árbol. Esto no va a funcionar, pensé. Hay que golpearla más. Agarré su bicicleta y la hice rodar lentamente por el barro en el camino por el que habría ido, y luego la levanté y la lancé a través de la zanja hacia las rocas. La volví a levantar y lo hice de nuevo. Ok, ahora se ve bien. No lo volví a recoger después. Ya estaba en un buen sitio y probablemente sería más auténtico si no lo hubiera posado. Lo último que hice fue quitarme la chaqueta, con toda la sangre que tenía encima. Me la colgué bajo el brazo, la puse en el asiento de la bicicleta y, tras echar un último vistazo atrás, volví a casa. Dejé ahí a Josh, y con él también un poco de mí mismo. Abrí la puerta principal de mi casa y entré a toda prisa. Corrí inmediatamente a mi habitación y escondí el abrigo debajo de la cama. Se me ocurriría qué hacer con él más tarde. Adormecí mi cerebro con un juego shooter sin apenas prestar atención. La lluvia que caía afuera era una pequeña misericordia. Tal vez borraría algunas pruebas. Mi madre ya estaba volviendo del trabajo, así que intenté actuar con un buen humor para que nada pareciera raro. Supuse que probablemente tenía hasta esta noche antes de que llamaran a la policía. Josh normalmente se quedaba en la ciudad durante unas horas después de que saliéramos. Por lo tanto, no era raro que llegara tarde a casa. Pero hoy no volvería. Oí la llave girar en la puerta. Me hizo dar un sobresalto. Me levanté, esbocé una sonrisa y fui a recibirla a la puerta. «Hola, Dan», me llamó desde el pasillo. «Hola, mamá», dije, quedándome en la puerta con los brazos cruzados. «¿Te divertiste con Josh hoy?», dijo de espaldas a mí, colgando su abrigo. Sí, nos la pasamos muy bien, aunque tuve que volver a casa un poco antes. Dijo que tenía que hacer algo. Bueno, seguro que era algo importante. De todos modos, son vacaciones. Siempre puedes salir con él mañana. Sí, dije, mi sonrisa desapareciendo lentamente.
Cuando me acosté aquella noche, cada vez que cerraba los ojos podía ver aquella zanja grabada en mi mente. Las raíces destrozadas, la bicicleta destrozada, el cuerpo mutilado. Dormí media hora antes de que la alarma me despertara a las 5 de la mañana. Inmediatamente recordé la cara de Josh, retorcida, deformada, imposible. Me sentía como un extraño en mi propia piel. El aire era sofocante. Las habitaciones de mi casa me parecían mucho más grandes de lo que nunca había notado y de lo que tenían derecho a ser. Grandes y vacías. Nada me parecía correcto. No sé cómo describirlo porque ni yo mismo puedo entenderlo, pero pensar en los padres de Josh sentados ahí, preocupados, esperando ansiosos a un chico que nunca volvería, su único hijo, me hizo me sentí enfermo. No estoy seguro de si mi madre se había dado cuenta de que algo pasaba. Quiero decir, debe haberlo hecho, pero noté que me miraba raro durante toda esa mañana. Miradas ocasionales. Toda esta presión seguía creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hasta un nivel casi insoportable, hasta que, a eso de la 1 de la tarde, tocaron a la puerta. Mi madre contestó. Mientras estaba sentada en la sala con la cabeza entre las manos, pude oír lo que decía el hombre que estaba en la puerta. Sí, no, él no. Sus padres no lo han visto. Si pudiéramos... ¡Dan!, dijo mi madre abriendo la puerta y dejando que el hombre entrara en la habitación. Este hombre necesita hacerte unas preguntas. Es sobre Josh. Lo reprimí todo. Tragué saliva y hablé tan claro como pude. Quizá demasiado rápido, pero fue lo mejor que pude hacer. Josh. Aparté la mirada de mi madre y ahora la dirigí al oficial. Tiene una expresión cálida y amable, pero con un matiz de inquietud y torpeza. Estaba a punto de dar la noticia. Se supone que aún no debo de saberlo. ¿Qué le ha pasado? Solté una leve risita. ¿Se ha metido en algún...? Me interrumpí. Escucha, Jan. Josh no ha sido visto desde ayer por la mañana. Hemos hablado con su madre y dice que lo vio por última vez cuando salió contigo. Ahora, si esto es verdad, significa que tú podrías haber sido la última persona que lo vio. Me quedé mirando la etiqueta con su nombre que llevaba en el uniforme. No lo interpreté como letras, solo como formas. De todos modos, no me fijaba en ello. Se movió ligeramente en su asiento. Mira, sé que es mucho para manejar en este momento. Y entiendo que ustedes dos eran cercanos, pero... ¿crees que podríamos hacerte algunas preguntas? Le dije que nos habíamos adentrado en el bosque, aunque mentí sobre dónde exactamente. Y luego le dije que después de un rato de relajarnos, él se había adentrado más y yo me había dado la vuelta y había vuelto a casa. Durante todo ese tiempo, la gente asentía reconfortando, y ni una sola vez cambió la expresión de su rostro de aquella leve sonrisa. Una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Supongo que me sentí aliviado de que no me detuvieran. De hecho, no tuve ninguna sensación de que me consideraran sospechoso, y no le culpo. No tengo antecedentes de nada. Nunca me meto en peleas en la escuela. No tengo un perfil bajo. No hay mucho que hacer ahí. Y un chico solo en el bosque. Cualquier cosa podría haber pasado. Un asesinato, especialmente por el mejor amigo del chico, probablemente no estaría en lo alto de la lista de posibilidades. Al cabo de media hora, el agente se marchó diciendo que nos mantendría informados de los labores de búsqueda y eso fue todo. Aparte de algún que otro cartel de desaparecido por la ciudad, no había mucho que me recordara a Josh. Sin embargo, había dejado de montar en bicicleta. Eso, al menos, era algo que me recordaba esa escena. Pero cada vez era más fácil. Me deshice de la chaqueta manchada de sangre y aunque los agentes volvieron a casa varias veces, seguí con la misma historia y al cabo de unos días dejaron de hacerlo. Sentí que por fin empezaba a volver a vivir la vida, a seguir adelante. Y de vez en cuando pasaba por la ventana de la casa de Josh de camino a la ciudad y veía a su madre sentada, con la cabeza entre las manos, y me dedicaba esa sonrisa reconfortante, la misma que no llegaba a los ojos, y yo se la devolvía,
En el fondo, no sabía si era peor que yo hubiera cometido el crimen o que me lo quitara de encima con tanta facilidad. Sin embargo, este breve consuelo terminó una semana después del día en que lo maté, porque después de esconder su cuerpo destrozado en una zanja y mentir a todos mis conocidos, tocaron a la puerta, y cuando me asomé por la ventana para comprobar quién era, se me heló la sangre. Josh estaba delante de mi puerta, sonriendo. Me quedé de pie como un idiota. ¿Era él? Claro que sí, era Josh, y de alguna manera su cara parecía normal. Parecía bien, no mutilada. Su cara estaba de vuelta en su lugar y su ropa se veía bien. Ya se había dado cuenta de mi presencia. Me saludó con la mano para llamar mi atención y con esa sonrisa aún en la cara, señaló ansiosamente a la puerta diciendo: «Déjame entrar». No sabía exactamente qué pensar, pero me encontré abriendo la puerta y allí estaba. La persona a la que había dejado llena de barro y sangre en el bosque estaba a 1 metro de mí, limpia y sana. Me empujó sin decir palabra y entró. «Oye, creía que hoy íbamos a volver al bosque». Tardé un segundo en darme la vuelta y mirarle a la cara, en procesar lo que acababa de decir. Josh, yo... ¿Tú? Bueno, ¿nos vamos o no?, interrumpió, aún sonriendo, pero con ligera impaciencia. Me empujó hacia el jardín antes de que pudiera decir algo, y se subió a la bicicleta que había dejado apoyada en la fachada de mi casa. Aquella bicicleta limpia, muy poco maltrecha. Me subí a su lado. No era posible, no era posible. Aún podía ver su rostro destrozado en mi mente. Aún me atormentaba y ahora todo era demasiado. Se suponía que era el final. Lo había convencido de evitar el bosque. Él había protestado, pero yo fui inflexible. No quería volver ahí pronto y no estaba seguro de lo que encontraría ahí de todos modos. Todavía sonreía. No se había caído ni una vez desde que llegó a mi casa y no se estaba volviendo menos inquietante. Ahora íbamos a la ciudad. Dijo que iríamos a comprar comida y luego nos sentaríamos en algún sitio a pasar el rato. Volví a mirarle. Redujo la velocidad hasta detenerse. ¡Hey, mira eso! Me di la vuelta y miré hacia el otro lado. Estaba señalando uno de esos carteles de desaparecidos que su madre, hace solo unos días, había pegado en cada poste o pared de la ciudad. ¿Qué tiene? Mi voz ahuecada consiguió al menos soltar eso con suficiente coherencia. Bueno, no sé. Es raro que todo el mundo pensara que había desaparecido durante una semana. Qué loco, ¿verdad? Incluso mi madre. No es propio de ella olvidar. Arrugué la frente. Ver ese cartel de desaparecido al menos significaba que no me estaba volviendo loco, pero aún así tenía que estar loco de alguna manera. Quiero decir, incluso llamó a la policía. ¿Puedes creerlo?, gruñí. Pero no pasó nada, continuó. Le conté lo que había pasado y le llamó diciendo que todo estaba bien. Me di cuenta de que estaba disminuyendo la velocidad, así que me puse a su altura. Mientras avanzábamos por nuestra carretera, más allá de su casa, ambos redujimos la velocidad al acercarnos a la ventana. Mis ojos se desviaron involuntariamente hacia ella. Miré, y después de que Josh saludara, ambos vimos a su madre sonriendo y devolviéndole el saludo. Su cabeza se movía entre dos personas. Me detuve de repente. Él también se detuvo y me miró confundido. Intenté pensar cómo preguntarle. No quería ser demasiado directo, pero aún así necesitaba saber la verdad. Escucha, Josh. Lo miré, él asintió. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que tu mamá se olvidó? Empezó a reírse entre dientes y pareció relajarse un poco. Bueno, es lo más gracioso. Se inclinó hacia mí. Ella, de alguna manera, no recuerda haberme llevado al campamento el martes pasado. ¿Verdad que es una locura? Solté una afirmación. El martes. Fue el día después de matarlo. Seguí insistiendo. ¿Recuerdas lo que pasó el lunes pasado? Su sonrisa se detuvo un momento y luego volvió. Bueno, vamos, claro que me acuerdo. Tú también, ¿verdad? ¿En el bosque?
Se rió y empezó a rodar de nuevo. Me uní a él, estupefacto. Intenté olvidarlo, por difícil que fuera, y fingí que todo estaba bien. Paramos en la tienda de frituras, compramos algo de comida y subíamos al parque como lo hacíamos tan a menudo. Fue muy extraño. No era el hecho de que hubiera vuelto de entre los muertos lo que me asustaba, sino su forma de actuar. Normalmente era así, estúpidamente positivo, y antes eso era algo bueno. Las cosas siempre eran divertidas con Josh, pero ahora me estaba asustando. Y el hecho de que parecía saber lo que le hice también. ¿Sabe que lo maté? Nos sentamos y comimos en silencio. No se me ocurría nada que decir, y él parecía estar perfectamente contento comiendo sus patatas fritas, así que no sentí la necesidad de decir nada. Al cabo de unos minutos, por fin habló. ¿Qué has estado haciendo la última semana mientras yo no estaba? Hizo una pausa sonriendo. ¿Acampando? ¿Acampando? Respondí. Sí, claro. Te mandé un mensaje la semana pasada. No me digas que tú también te estás olvidando. Sus dientes mordisqueaban otra papa. Busqué mi teléfono. No había recibido ningún mensaje suyo. Lo sabía. He pasado los primeros días después de matarlo leyendo constantemente nuestra última conversación. Desbloqueé mi teléfono. Josh seguía comiendo felizmente y navegué hasta nuestros mensajes. Leí nuestra última conversación. Fue el domingo. Respiré aliviado. No había sucedido. Josh dejó de comer y miró mi teléfono. Me lo quitó de las manos. ¿Por qué estás aquí arriba? Se rió. Mira, tienes que deslizar hacia abajo, tonto. Desplazó el chat hacia abajo y me puso el teléfono en la cara. Leí lo que ponía. Lunes, 12:10 p.m. Josh. Dan, escucha, me voy de campamento mañana. No recuerdo si te lo dije o no. Tragué saliva. Nunca había visto ese mensaje. Frunció el ceño de repente y volvió a mirar el teléfono. Mira, dijo. No he deslizado lo suficiente. Tanteó un segundo. Me lo puso en las manos. Se dio la vuelta y siguió comiendo. Miré y me centré en el teléfono. Era el mensaje más reciente del lunes de la semana pasada a las 12:12 de la noche. Decía: Hey, amigo, ¿por qué nunca me invitas a estas cosas, lol? De todos modos, espero que te diviertas, hermano. Me reí nerviosamente durante una fracción de segundo y luego me detuve. ¿El mensaje era mío? Miré a Josh, manteniendo el contacto visual con él mientras apagaba lentamente mi teléfono y lo guardaba en mi bolsillo. Se limpió las manos grasientas en los jeans y sonrió. ¿Qué, no vas a comer de lo tuyo? Ni siquiera había tocado mi ración. Miré alrededor del parque por un segundo. La única salida estaba frente a nosotros, frente al banco. Miré de nuevo a Josh. Sí. Escucha. Me levanté de un salto y me subí a la bicicleta. Mientras empezaba a pedalear, le grité: ¡Puedes acabártelos! Volví a centrar mi atención en lo que tenía delante. Sabía dónde tenía que ir. Podía oírle gritar mi nombre, sin duda montándose en su bicicleta y persiguiéndome. Pero yo sabía lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Pero antes que nada, tenía que perderlo. Al salir de las puertas del parque, giré inmediatamente a la izquierda por un callejón y luego a la derecha. Seguí recto durante un rato antes de girar de nuevo hacia la carretera principal. Me dirigí hacia el bosque. Reduje ligeramente la velocidad y me di la vuelta. No le veía. No sabía lo cerca que estaba, pero no tenía línea de visión conmigo, lo cual ya era algo. Apreté los dientes y me adentré en el bosque. Aún recordaba la ruta por la que pasamos aquel día. No era particularmente difícil, ya que se trataba principalmente de una línea recta con una curva cerrada a la izquierda, y los puntos de referencia a lo largo de la ruta eran lo suficientemente claros como para que los recordara con facilidad. Y cuando llegué, mis sospechas se confirmaron. El cuerpo y la bicicleta seguían ahí, exactamente como lo dejé. Ahora se estaba pudriendo. Sentí arcadas y aparté la mirada. Entonces, ¿qué carajo es el Josh con el que estaba comiendo papas fritas? No sabía qué hacer. Podría señalar el cuerpo a la policía, eso funcionaría,
Una autopsia diría que el cuerpo llevaba una semana pudriéndose. Eso probaría que el Josh que seguía vivo era una especie de impostor, pero... ¿se darían cuenta entonces de que era yo? No sabía qué hacer. Quería entregar... No lo hagas. Me di la vuelta. Josh estaba de pie junto a su bicicleta, a unos 10 metros de mí. Ya no sonreía. ¿Qué mierda eres?, dije, pero él no respondió. No le dirás nada a la policía, dijo. Volveré aquí dentro de un rato para solucionar todo esto. ¿Qué eres?, repetí. Tú me dejas vivir mi vida y yo te dejo vivir la tuya. No volveremos a hablar de esto. Su voz sonaba extrañamente grave y áspera. Recuerda, es lo que tú hiciste. Te veré pronto. Pero antes de que pudiera responder, ya estaba lejos. Acaban de escuchar. Maté a mi mejor amigo la semana pasada. Ahora actúa como si nada. Un archivo compartido por Sayus. ¿Quién o qué es Josh? Es una buena pregunta. Y si tuviese que apostar mi fortuna, diría que Dan está en un gran peligro. Y que él también será reemplazado más temprano que tarde. Me hubiese gustado que el autor ahondara en por qué Dan mató a Josh. ¿Un accidente? ¿Algo deliberado? ¿Lo agarró haciendo algo terrible? ¿Y le dijo que le caía bien y que no fuera a la escuela el lunes? No olviden dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.